Bienvenidos a esta meditación de este miércoles. Tengo el privilegio de abrir una serie de reflexiones y de meditaciones acerca de inteligencia financiera. Acabamos de tener unos bloques exquisitos, entonces vamos a darles unos tips varios miércoles y hay un grupo de personas que están estructurando estas meditaciones. Yo voy a abrir este bloque que vamos a tener los miércoles y voy a abrirlo con un poquito acerca de la abundancia versus el mundo interno. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos en torno a tu santo nombre y también en torno al poder y la gloria tuya, Señor. Nosotros reconocemos que tú diseñaste una manera eficaz y magna, no solamente de salvar a la humanidad de su estado espiritual de caída, sino también salvarla de su terrible experiencia acerca de la vida que hemos vivido como fruto de consumir la mentalidad del árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchas gracias, Señor, porque la revelación de Cristo, la palabra encarnada, nos permite a nosotros verte a ti como tú eres, vernos a nosotros como diseño tuyo, y ver también dentro nuestro esas riquezas gloriosas que tú has puesto para que nosotros podamos vivir vidas abundantes y podamos vivir vidas armónicas conforme a tu plan. Entonces, muchas gracias, Padre, muchas gracias por el beneficio tan grande que nos ha permitido tu salvación, Señor. Hoy te adoramos y glorificamos tu santo nombre, glorificamos el nombre de Cristo e invocamos al Espíritu Santo para que sea nuestro maestro, nuestro guía, el que nos da la forma en el molde de Cristo, de esta nueva raza creada en Él por la sangre, por la obra de la cruz, para un nuevo tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, hoy no nos vamos a demorar mucho. Voy a iniciar este abrebocas de abundancia versus mundo interno, diciéndoles que la carencia es el territorio donde más ha transitado la humanidad. Porque la humanidad salió del Edén, que era el territorio donde iba a ser establecida esa mentalidad del reino de los cielos, sin esa mentalidad. Y esta primera pareja salió al mundo y dio origen a todos los seres humanos, y todos venimos después de la caída con la mentalidad del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es una mentalidad limitada y, voy a decirlo un poco más claro, torcida. No es la mentalidad de Dios, es absolutamente contraria a la mentalidad de Dios. Así que nosotros, hasta que tenemos contacto con la salvación que es Cristo, venimos únicamente explorando la tierra de la carencia. Esa tierra de la limitación, la tierra donde siempre faltan los 5 centavos para completar el peso. Y esta es la que más ha experimentado la humanidad. Por ende, este es el lugar, la carencia de la experiencia de todo ser humano. Aquí es donde nosotros adquirimos esa
mentalidad de desconexión de Dios, esa mentalidad que no nos permite reconocer nuestro génesis, el inicio que Dios nos dio a nosotros como raza humana. Nosotros nacemos sin reconocer de dónde venimos y sin reconocer nuestra verdadera identidad como diseño de Dios, como pieza de arte, como plan perfecto de ese Padre Celestial que todo lo creó. Desconectados entonces de ese génesis y de esa identidad, a causa de la voluntaria ruptura que quiso llevar a cabo Adán y Eva, nosotros hemos iniciado a poblar el mundo en la tierra de la carencia, en la tierra de la limitación. Podría decir entonces que aunque nuestra meta claramente no fue extraviarnos, pues nos extraviamos. Ninguno de nosotros nacimos pensando, apenas tenga conocimiento, lo primero que voy a hacer es extraviarme. Pero como nosotros venimos afectados por el entorno, por el vientre donde nos desarrollamos, por la familia donde crecimos, por la sociedad que nos levantó, pues nosotros venimos entonces afectados por la tierra de la carencia y de la limitación. Podríamos decir también que, aunque no era nuestra meta extraviarnos, nosotros llegamos a ese desvío de la ruta y terminamos estableciéndonos todos dentro de las fronteras de una vida absolutamente limitada. Ahora, el hecho de que haya personas millonarias en el mundo no significa que no tengan mentalidad de carencia. Hay unos que tienen plata y no tienen a Dios. Hay unos que tienen mucho dinero y mucho poder y no tienen ni idea de qué significa la salvación. Eso es también un territorio de carencia, porque nosotros estamos llamados no solamente a tener las riquezas de la tierra, sino a tener conexión con nuestro origen, con el Padre Celestial, con Cristo nuestro Salvador, y a ser habitados por el Espíritu Santo que ha sido enviado para vivir dentro de las personas. Ahora, para que eso suceda, pues es necesario que nosotros recibamos la gracia de Cristo, a través de la cual nosotros recibimos la fe, por la cual creemos en Cristo y Él se convierte en nuestra salvación. ¿Listo? Nosotros entonces, dentro de esta vida limitada, sin saber cómo comprender que fuimos realmente creados, sin saber que nosotros hemos sido llamados a la abundancia, llamados a la sobreabundancia mejor de Dios, empezamos una vida como a ciegas. Y el hecho de ser hijos de Dios a cada ser humano le da la posibilidad de tener el potencial intrínseco de la grandeza de Dios. Ahora, eso solo lo descubrimos cuando tenemos una relación de amor con el Padre Celestial. El limitante de no poder tener conexión con Dios hace que nosotros no podamos recibir la mentalidad del reino de los cielos. O sea, esa mentalidad de abundancia que tiene el Padre Celestial, que tiene Cristo, que tiene el Espíritu Santo y que es el que gobierna ese reino de los cielos. Nosotros estamos diseñados para recibir esa mentalidad de abundancia y que gobierne todas las dimensiones de nuestra vida, iniciando por el espíritu
que es nuestra verdadera identidad, vaciándose desde el espíritu en el alma, tomando toda la actividad de pensamiento, tomando el gobierno sobre las emociones y los sentimientos, inundando la voluntad y llevándonos a tener una conexión consciente con la casa que habitamos, o sea, nuestro cuerpo. Esta mentalidad limitante en la que nosotros nacemos nos coarta la posibilidad de conectar prontamente con la abundancia a la que fuimos llamados. Y que Dios quiere que nosotros reconectemos a través de la salvación para que podamos anhelar florecer, anhelar crecer y anhelar fructificar. En la Escritura hay una historia maravillosa. Y es historia porque es real, porque sí pasó, porque es parte de lo que pasó en la vida humana. Le pasó a un pueblo, al pueblo escogido por Dios. Y esa historia tiene que ver y recrea el estado de la raza humana en la forma en la que nosotros nacemos y nos desenvolvemos en la vida cuando estamos reconectando con Dios y tratando de reconectar con esa mentalidad divina para la cual nosotros fuimos diseñados. Y es la historia de un pueblo maravilloso que tuvo una mentalidad inapropiada, como la que tienen todos los seres humanos que olvidan a Dios o que no han conectado con Dios. Y esa mentalidad inapropiada que ellos tuvieron los llevó a no poder conectar con las habilidades para la vida que Dios los tenía destinados, como nos pasó a nosotros. ¿Cuántos de nosotros dimos vueltas y revueltas antes de encontrar que nuestra vida tenía un sentido hacia adentro y un propósito hacia afuera? Fueron muchos. Dios fue el que nos salvó y fue Él el que nos sacó a un territorio firme, al territorio de su vida en nosotros. Este pueblo tuvo que vivir mucho tiempo pensando que ellos no tenían otro destino sino el de ser esclavos. Y ellos no podían percatarse de que eran un pueblo escogido, como usted y como yo. Como la humanidad entera, Dios ha escogido a la humanidad para salvarla, para darle una mentalidad distinta, para que se reconozca a sí mismo, según el espejo de la palabra, al diseño de Cristo. Y se reconozca en Cristo, que es el hombre perfecto, se reconozca en Él como esa meta a la que nosotros vamos a llegar. Porque el Espíritu Santo conforma en nosotros la imagen de Cristo. Este pueblo no podía tener la conexión de ver la fuente de vida. Y Dios hacía todos sus esfuerzos porque ellos lo vieran como fuente de su vida, como fuente de su libertad, como fuente de su riqueza. Pero su mentalidad se lo impedía. ¿Sabe? Dios viene a la vida de los seres humanos, como vino a la vida de los israelitas en ese momento, para mostrar el poder suyo como Dios y para mostrar su gloria y su gran capacidad de recuperarnos, no importa la situación en la que estemos. Mira, realmente Dios es maravilloso. Dios es magnífico. Nosotros no podemos encontrar nada más magnífico que nuestro Señor, que el único Dios verdadero que fue revelado
en Cristo, porque Cristo es la palabra que tomó figura humana para revelar al Padre Celestial y su voluntad a los hombres y también para representarnos como el hombre perfecto delante de Dios y que nosotros pudiéramos hallar el camino para regresar al corazón del Padre. Ese fue un diseño que Dios mismo eligió para poder volver a atraernos a su corazón. Hace poco alguien me dijo un verso que, si bien es cierto, no está en la Biblia, la naturaleza del verso sí es cierto. Y decía algo así como: Dios nos ha amado de tal manera que ha decidido no vivir sin su raza humana. Esa fue la razón por la que Él tomó figura humana y vino a morir por nosotros. Y quitó todo el estorbo que nos impedía llegar hasta su corazón, el estorbo del pecado. Abrió el espacio a la transformación de la mentalidad y abre el espacio a la glorificación del hombre. La historia que voy a contarles entonces es una historia popular. Está en el Éxodo. Usted puede leer, tomar una Biblia y leer el Éxodo y encontrar ahí la historia del pueblo de Israel. Y esa particular historia donde este pueblo, luego de haber sido esclavizado 400 años por Egipto, un imperio que lo hizo sufrir bajo su, diría su bota, pero creo que no usaban botas, usaban unas sandalias muy fuertes, sobre su pie fuerte, lo hizo sufrir bajo ese pie de gobierno, ese imperio egipcio, sufrieron los israelitas. Y yo quiero recordarles esa historia a ustedes. Yo sé que la mayoría de los seres humanos han escuchado hablar del Éxodo. Hoy quiero recordarles que Israel se estableció en Egipto en una etapa de hambruna mundial. Hubo una gran escasez y la condición de Israel estaba muy por debajo de la condición económica que tenía Egipto. Ese imperio, esa nación liderada por el faraón, cuyo segundo al mando era un hebreo, un patriarca de Israel que se llamaba José, y que llegó a ese lugar después de haber atravesado una dura historia, de haber sido vendido por sus hermanos y haber pasado mucho tiempo lejos de su padre y del seno del hogar, y luego el Señor lo exaltó y hizo que llegara a ser el segundo al mando en ese imperio. Este muchacho fue un soñador. Este muchacho llegó a ser el segundo en importancia después de Faraón. Él llegó a ser un hombre muy principal en ese país, reconocido por todos. Él llevaba en él como una honra, una fama nacional de que todo lo que él tocaba prosperaba, porque este muchacho creía en un Dios que lo respaldaba infinitamente. José atrajo la mirada y el respeto de Faraón y de todo ese país a causa de todo lo que Dios hacía a través de él. Además, porque Dios a él le permitió desarrollar una inteligencia financiera y una inteligencia sobre la abundancia increíble. Este José llevó a este pueblo, a Israel, después de que se reconoció con sus hermanos y su papá, un día que ellos vinieron a buscar cómo comprar comida, él logró que Faraón le permitiera a esa familia y a la nación venirse a establecerse ahí, en Egipto. Y se establecieron en esa etapa de escasez y crecieron y se multiplicaron. Sin embargo, años más adelante, José murió
como todos los seres humanos que tienen un tiempo y una fecha de vencimiento. Murió José, partió a la presencia de su buen Dios. Y hubo una elección de un nuevo faraón. Este faraón odiaba a los israelitas. Y los odiaba porque se multiplicaban como si fueran gusanitos. Crecían y crecían y esa raza era supremamente fuerte. Dios los había hecho prolíferos, fructíferos, fuertes. Y este faraón tomó la decisión, este nuevo faraón, de esclavizar a esa nación. Puso sobre ellos gente muy cruel, que los lastimó y los doblegó y quebró su voluntad y los llevó a pensar de ellos muy poquito. Era gente realmente vil la que estaba sobre los israelitas, sobre los esclavos israelitas. Ellos empezaron a ser explotados a más no poder. Ellos fueron obligados a construir ciudades para los egipcios, para ese nuevo faraón que quería expandirse por todos lados. Y en medio de ese doloroso suceso pasaron 400 años de esclavitud. 400 años de dolor profundo. No solamente el dolor físico de ser doblegado, sino el dolor emocional de ver pasar una generación, otra generación, otra generación y todos sin ninguna esperanza de libertad. En cualquier momento, el Dios de los antepasados israelitas irrumpe en la historia de la esclavitud de Egipto y lleva a este pueblo Israel a un viaje de retorno a la libertad y les traza una ruta para salir de la carencia y de la limitación a un tiempo nuevo, donde ellos debían encontrarse con la abundancia y con la libertad que hacía 400 años no saboreaban. Dios fue impresionante en esa liberación. Si usted lee la Escritura va a ver el despliegue que hizo Dios de su gloria. Impresionante. Es supremamente maravilloso ver tanto prodigio detrás de tanto prodigio hasta que Dios quebró esa esclavitud tan dolorosa que estaba sobre los israelitas. Doblegó la voluntad de Faraón y de todo ese imperio. Dios los llevó a rendirse. Hasta que llegó el momento en que Faraón dijo, saquen esa gente de aquí, que se lleven todas las riquezas que ellos trajeron y tenían y que nosotros les quitamos, que se lleven todo lo que quieran, pero que se vayan de una vez porque esta gente estaba convirtiendo en un caos esta nación. Y Dios realmente sacó a ese pueblo de ahí, se los llevó, luego en un glorioso respaldo a Moisés, a quien Dios había puesto como libertador, para él hablar con Moisés y hacer todo tipo de direccionamiento a través de él. Llevó a cabo la separación de las aguas del Mar Rojo y este pueblo hebreo pudo pasar por en medio de ese mar. Tierra seca, y pasar al otro lado, y cuando estos egipcios se arrepintieron de haberlos dejado pasar y se vinieron a perseguirlos y se metieron en medio de ese territorio que Dios había abierto, agua acá del Mar Rojo, y por esa carretera que Dios abrió, Dios apenas pasaron los hebreos al otro lado, les soltó las aguas a los egipcios y los ahogó. Así que ellos llegaron al otro lado y llegaron sin enemigos. Dios los liberó de la esclavitud.
Dios los liberó de sus enemigos y Dios los puso a transitar un nuevo territorio. Ahora Dios se veía abocado a llevarlos en procesos para desencarnar de ellos la mentalidad de esclavos que habían adquirido durante esos 400 años. El Señor empezó a respaldar a Moisés y a Aarón y a moverse con ellos hacia esa posesión de la tierra. Sin embargo, cuando uno lee la historia, es muy fácil advertir que la primera generación que sacó Moisés no logró desencarnarse la mentalidad de esclavitud que tenía. No lograron salir de esa carencia y de esa esclavitud en su mente. Ellos continuaron mirando hacia atrás. En Egipto había carne, en Egipto, y es como si se les hubiera olvidado que en Egipto les racionaban todo, no les pagaban y les quitaban las riquezas que Dios les había dado. Ellos empezaron a añorar el pan de cada día que les daban. Un poco de pan para que tuvieran mucha fuerza y trabajaran gratis para los que los esclavizaban. Cuando Moisés llega con este pueblo a la frontera, envía 12 espías a explorar el territorio que Dios les prometió que les entregaría. Hay gente que se pregunta, bueno, y Dios también, ¿cómo se le ocurre venir a entregarle un territorio habitado a ellos? Y la respuesta es clara. Todo lo creado le pertenece a Dios y Dios tiene derecho a tomar decisiones en cualquier momento. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo que habitaba ahí no creía en Dios, no lo aceptaba, lo rechazaba, y este pueblo Dios lo había levantado para que creyera en Él. Y a través de este pueblo llegar a que toda la tierra pudiera volver a reconectar con Él, único Dios verdadero. Él les entregó la tierra porque la tierra es de Dios, igual que todo el espacio sideral, igual que el cielo, igual que todo cuanto existe. Estando en estas fronteras, envía Moisés entonces a los espías. Eran 12 espías. 10 de esos espías van y observan la tierra, se internan, miran el territorio, la fertilidad, el tipo de productos que se dan allá, y pueden comprobar que realmente, como decía la promesa que Dios le había dado, ese territorio era territorio de fluidez de leche y de miel. Los 10 espías retornaron y el informe decía: es cierto que la tierra es abundante y que en ella fluye sin detenerse leche y miel, pero su mentalidad limitante les llevó a que se fijaran en algo que su carencia les hacía ver más grande de lo que era. Dijeron: pero está habitada por gigantes. Ellos vieron allá una gente de una estatura un poco más alta que ellos, un poco más fuertes que ellos. Y lo que se le ocurrió decir fue: nosotros parecemos saltamontes comparados con ellos. Y ellos también nos vieron como saltamontes. Aquí, en esta declaración de estos 10 espías, porque hubo otros 2 que sí dieron una declaración distinta, uno permite ver o encuentra la respuesta de por qué se extravió Israel. Israel debía haber cruzado ese desierto en muy corto tiempo.
muy corto tiempo. Y duraron 40 años dándole vueltas al desierto antes de penetrar a la tierra que Dios les había mostrado. Y ellos se perdieron porque su mentalidad de esclavos los hacía dar vueltas y no les permitía reconocer la entrada a la tierra. Fue el autoconcepto que ellos tenían de ellos como esclavos el que los hizo ver a ellos como saltamontes. Y fue ese autoconcepto el que hizo que ellos vieran a la gente más grande de lo que era, más fuerte de lo que era y tuvieran mucho miedo. Mira, las experiencias que nosotros hemos tenido desde el vientre de nuestra madre hasta nuestra edad adulta permite que nosotros tengamos unos preconceptos de cómo puede desarrollarse la vida nuestra. Y es notorio que en la adolescencia, aún desde la niñez, empiezan a inundar de miedos el corazón de los niños. Y cuando ellos están en su adolescencia, ellos empiezan a ver desfigurada la vida, a tener miedo de crecer, a tener temor de ir al colegio, a ver personas más grandes, más inteligentes, más fuertes, más rápidas que ellos. Y empiezan a querer evadir. Y tiene que haber un muy buen acompañamiento de la familia para que ellos puedan ir conquistando esos lugares donde ellos van llegando y ir fortaleciéndose y desarrollando las habilidades para la vida. Entonces, aquí podemos ver que un autoconcepto limitado, carente, unos pensamientos estrechos acerca de nosotros, pueden darnos una autopercepción equivocada de quiénes somos. Y si yo me percibo equivocadamente, pues equivocadamente voy a vivir la vida. Me voy a demorar mucho en encontrar mi destino. A estos israelitas les pasó eso. Esta autopercepción sacó a toda esta generación de la ruta de ser poseedores de esa tierra. Porque toda esta generación tuvo que morir en el desierto. Entraron solamente los 2 espías y los hijos de estos que murieron, que ya venían con la mentalidad de libertad que habían tenido en medio de ese éxodo. Ellos no habían vivido esclavos, habían vivido nómadas, pero no esclavos. Y habían vivido del sustento de Dios, porque Dios les hacía llover maná, les hacía llover codornices, hacía que brotara el agua de las rocas. Ellos vieron la gracia, el poder, la dependencia de Dios. Estos 2 espías y esta generación nueva fue la que pudo entrar a conquistar ese territorio. Pero porque fue rota su mentalidad, porque recibieron una experiencia distinta en ese camino a la entrada a la tierra. Podríamos decir que lo que saboteó a la primera generación fue su mentalidad, su baja autoestima. Ellos se les estropeó todos los planes de prosperidad que Dios sí tenía para ellos. No que Dios los estropeó su mentalidad. Y aquí podemos volver a hacer otro paréntesis para decir, de verdad yo tengo que hacer una evaluación, a ver qué tipo de pensamientos carentes y limitantes tengo frente a todo. Porque uno dice, Dios es poderoso, Dios es sanador, Dios es abundante, Dios trae semillas de grandeza, pero cuando me enfrento a la vida, generalmente tenemos miedo. Tenemos miedo de soñar, tenemos miedo de desarrollar un sueño, tenemos miedo de las ideas que Dios pone en nuestra mente y siempre pensamos que no, que eso es para los
la gente que es exitosa. Nosotros no pertenecemos a ese grupo. Y resulta que todos los seres humanos hemos sido llamados a tener, a hacer, ver germinar las semillas de grandeza que Dios sí ha sembrado dentro nuestro. Así que el Padre Celestial diseñó su humanidad, que aunque se desconectó de Él, tiene aún el registro de su llamamiento. Y cuando nosotros reconectamos con Dios a través de la salvación, que es en Cristo, nosotros reconectamos con todo el sentido de nuestra vida, con todo el propósito y el llamamiento de nuestra vida, con toda la artillería gloriosa que Dios tiene allá en nuestro mundo interno, como le llaman el potencial que tenemos como seres humanos. Estos israelitas se vieron tan pequeñitos con respecto a la gente que estaba habitando esa tierra y creyeron, este sueño no se puede alcanzar. O sea, si la cosa es entrar y tomar esta tierra, no le podemos ganar a esa gente tan grande. Nosotros como chapulines y ellos como gigantes. Esto es pelea de burro amarrado con tigre con hambre. Más o menos era así la percepción que ellos tenían. Así sucede con los seres humanos sobre la tierra. Si nunca alcanzan el destino a que fueron llamados, generalmente es porque hay una serie de excusas en su mente, una serie de diríamos de pensamientos que les hace creer que no tienen oportunidad, que hay otra gente que tiene más oportunidad que ellos, que han tenido demasiada adversidad en su vida y les queda más fácil acomodarse a la victimización o a la procrastinación o a la falta de energía para sacar toda su artillería y salir a conquistar. Les queda más fácil sentarse y decir, no, pues si mi papá hacía cualquier cosa, yo también voy a hacer eso o menos. Y resulta que nosotros estamos llamados a poseer la tierra, a poseer la tierra. La verdadera razón de esto es que cada uno tenemos un diálogo interno. Nosotros tenemos, a causa de la mentalidad que recibimos, una vocecita que nos conversa dentro, de día y de noche. Esta vocecita comenta todo nuestra vida y la comenta de acuerdo a nuestra mentalidad. O sea que si mi mentalidad es limitante, ¿cierto? Si mi mentalidad es estrecha, es de miedo, es de culpa, es de sentirme muy vulnerable todo el tiempo, es de verme como un saltamontes y creer que todo en la vida es como un gigante, pues sencillamente esta vocecita va a comentar todas esas voces limitantes y me va a asustar cada que yo intente dar un paso. Y me va a hacer que yo le tenga miedo al mundo que me rodea. En otras palabras, la anhelada abundancia o prosperidad integral a la que fuimos llamados como seres humanos tiene que ver en gran manera con la mentalidad que nos habita a nosotros en el mundo interno. Así que si yo quiero llegar a ser una persona que cumple sueños, yo tengo que revisar la mentalidad que tengo. La mentalidad en la que fui creado, fui levantado, fui criado, fui educado. La mentalidad de mis padres. En la palabra dice que Dios tiene que liberarnos
de la vana manera de vivir que nos dieron nuestros papás. Y no es que Dios desprecie a nuestros padres, porque los papás de las personas, todos, han hecho lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Y cada hijo nos ha tocado llegar a decir, sí, realmente mis padres fueron buenos, ellos hicieron lo que podían. Pero hacer lo que podían no provee la mentalidad necesaria para vivir una vida realmente que alcance prosperidad integral. Entonces hay que preguntarnos a nosotros mismos cosas para poder saber dónde estamos situados y qué tanto hay que remover de nuestro mundo interno. Mire, yo les cuento algo. Yo fui una persona supremamente nerviosa, muy miedosa. Desde muy pequeña tengo imágenes de mí asustada por todo, muriéndome del susto por todo. Si yo tenía tal vez 3 o 4 años y llovía y mi papá no estaba en casa, nos asustábamos con mi hermanita siguiente. Pero ella tenía un poco más de dominio sobre ella. Yo lloraba desconsolada. Yo me moría del susto. Yo sentía que la protección de mi mamá no era suficiente. Yo necesitaba ver a mi papá en la casa. Cuando mi papá entraba, Margot y yo nos alegrábamos tanto que era como si mi papá fuera capaz de parar la tormenta. O como si la tormenta le tuviera miedo a mi papá. Era más o menos así. Nosotros, ya llegó mi papá. Si se iba la luz, era la misma cosa. A mí me pasaba algo más fuerte. Yo oía totazos y yo le tenía pavor. Oía los totazos mucho más fuertes de lo que lo oían todo el mundo. Y además de tener miedo, entonces se burlaban de mí porque yo tenía miedo. Entonces tuve que sobrevivir a una montonera de cosas. Crecí teniendo mucho miedo, entonces llegué a ser iracunda y a defenderme con las uñas y con los dientes para poder pasar. Y me pasaron una serie de cosas en mi vida. Y ya en la edad adulta, cuando yo conocí al Señor, cuando conocí el Evangelio, cuando conocí la salvación, cuando tuve contacto con la Escritura y vino la luz de Dios a mi mente, empezó a disiparse todos esos miedos de mi vida. Comenzaron a disiparse todas las angustias, todas las soledades, todas las frustraciones. Y yo empecé a recibir esta mentalidad de Dios, de Cristo, de nuevo pacto en mi vida. Y empecé a ver cómo se abría un panorama de oportunidades. Y empecé a verme como Dios me había hecho. Entonces me vi valiosa. Entonces me vi capaz. Entonces me vi con semillas de grandeza. Entonces me abracé y me amé. Entonces vi cómo se diluyó la mentalidad carente. Y toda mi vida, desde que conocí al Señor, ha sido un desarrollo de una nueva persona en mí. Hoy yo tengo 59 años y yo puedo decir gloriosamente que estoy infinitamente agradecida de haber conocido a Cristo. Porque hoy tengo menos miedos. Hoy, inclusive cuando llego a tener algún sobresalto, me acuerdo que Dios es poderosísimo, que mi vida está en sus manos. Y ya, respiro profundo y digo, Señor, finalmente nada pasa en esta tierra de lo que tú no seas consciente. Aquí estoy, aquí está esta circunstancia, te entrego todo lo que yo no puedo organizar, te entrego mi diario vivir y llévame, Señor, creyendo en ti y en tu palabra. Todo
todos los días de mi vida hasta mi último suspiro. Y me siento infinitamente cómoda de que mi mentalidad hoy tenga capacidad de soñar. Hoy tengo muchos más sueños de los que tuve cuando yo tenía 20 años. Pienso, si esta mentalidad que yo tengo hoy, yo la hubiera tenido a los 20 años, ¡wow! Hubiera recorrido naciones. Porque esta mentalidad nueva que Cristo trae a la vida de los seres humanos hace que nosotros nos levantemos, reconozcamos de dónde venimos, reconozcamos quiénes somos, reconozcamos la seguridad que significa estar levantados sobre la roca que es Cristo y reconozcamos la bondad y la abundancia en las manos de Dios y disponibles para sus hijos cada día. Yo les voy a dejar estas preguntas para que usted, tal vez antes de dormirse o mañana, en un momento en un tiempo de usted con Dios, se pregunte cómo se ve usted a usted mismo. Se pregunte, ¿usted realmente se percibe como Dios lo ve a usted? Se pregunte, ¿de repente usted se percibe como un saltamontes? ¿Como les sucedió a los israelitas? Cuando usted tiene de repente gente muy exitosa, muy poderosa cerca suyo. ¿Cree usted que sus retos son superiores a sus fuerzas? Esas son buenas preguntas, ¿sabe? Si usted se las responde honestamente, usted podrá hoy mapear el tipo de mundo interno que usted tiene, el tipo de mentalidad que usted tiene, y podrá saber también dónde hay que hacer el trabajo en el mundo interno, para que usted pueda entonces encontrar su génesis y su destino, para que usted pueda entonces ubicar el proceso que usted ha de llevar a esa vida de una mentalidad limitada a una mentalidad sobreabundante. Quiero darle la honra al libro de la carencia a la abundancia, de donde tomé esta reflexión, escrito por Carlos Fraija, y lo recomiendo. Yo me lo he leído como 4 veces y realmente este libro impactó mi vida. Este hombre hace una serie de enseñanzas extraídas de la Escritura y nos enseña cómo la mentalidad define hasta dónde vamos a llegar. Bueno, los bendigo, les deseo la mejor semana. Creo con todo mi corazón que tienen el espacio suficiente para seguir creando sueños y desarrollándolos. No se queden solo soñando, lleven a cabo sus sueños. Yo ahora mismo tengo muchos sueños y tengo muchas ganas de verlos hechos realidad. El Señor los siga bendiciendo y los siga revelando que siendo felices se vive mejor. Buenas noches.